Hola amigos. Hoy les traigo un audiolibro muy interesante de Carlos Saúl Rodríguez, venezolano. Espero que les guste. Su título es No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Suscríbanse. Capítulo 1. El fantasma de la situación. Haber nacido es un milagro, pero con el tiempo nos parece normal y quizás por eso nos expresamos el agradecimiento. No importa tanto lo que soy y dónde estoy, lo que verdaderamente importa es que estoy vivo y soy capaz de transformar cada momento en una oportunidad. Nací en Táriba, un pueblo ubicado en el estado Táchira en la cordillera andina venezolana, cerca de Colombia. Tranquilo, muy pero muy tranquilo. Mi papá, Gabriel Emilio Pérez, le decían Gabrielito, trabajaba como obrero del Ministerio de Obras Públicas. Mi mamá, Carmen Irene Rodríguez, a quien le debo el apellido, el único que tengo, media 1,52 y no sabía leer ni escribir. Consuelo era como le llamaban en el pueblo, por aquellas cosas folclóricas que suceden en esos poblados del interior. A la gente la bautizaban con un nombre de pila, pero después se lo cambiaban sin son ni ton. A mi mamá, por ejemplo, le gustaba que la llamaran Consuelo y así se quedó. Ella se ocupaba de los hijos, de la casa, criaba pollos, vendía querosén y hacía hallacas para que yo saliera a vender los sábados y domingos en la mañana, y me iba directamente a Plaza Bolívar y al sitio donde se sellaba el 5 y 6, apuesta de caballos, el mejor punto de venta, se diría hoy, en el lenguaje de marketing moderno. Mi papá muere cuando yo tenía 15 años, terminando mi bachillerato en el Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal, en el estado Táchira. Mi mamá se quedó sola, con hijos pequeños y adolescentes y sin medio en el bolsillo. Pero recuerdo que me decía, mijo, aquí hay que echar pa'lante, porque yo soy de esas mujeres que el muchacho no le muere en la barriga. Mi mamá tenía algo que la distinguía, aparte de la capacidad para emprender y resolver, la sabiduría única que demostraba en todo. Ella era una combinación de inteligencia intuitiva y convicciones muy firmes. Valiente y estricta para imponer disciplina, pero con un gran poder inspirador. Mi mamá nos reúne y nos dice, en ese tono que ella tenía, nos vamos pa' Caracas, nos tenemos que ir pa' Caracas. ¿Y por qué pa' Caracas? Le pregunté. No sé, pero nos vamos pa' Caracas, además pa' allá se va todo el mundo. Ella tomó la decisión de que había que irse a Caracas. Era como una especie de visión, o de sueño, que tiene poco de racionalidad, pero mucho de intuición, fe y esperanza. ¿Quién iba a pensar en ese momento que mi mamá me estaba dando una clase de liderazgo y gerencia? Porque cuando estudié la maestría en gerencia, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, FACES, de la Universidad Central de Venezuela, me enseñaron que en la mente de un estratega, siempre hay una idea o un sueño que se transforma en la gran visión que mueve todo un negocio, y esa visión no es producto del análisis racional sino más bien un acto creativo, una idea loca, que cambia la vida de una empresa, de una familia, de una persona. Ella simplemente se imaginó que era Caracas y mantuvo esa idea de forma firme, y no hubo nadie que le hiciera dudar. Sentía que allá estaba la oportunidad que para mí resultaba difícil de entender. Y le insistí, ¿y por qué pa' Caracas? Pues porque allí se va todo el mundo. La gente habla mucho de Caracas, toda la vida hablan de Caracas, dicen que es un desorden, pero todo el mundo se va pa' Caracas y no se regresan. Mi mamá se dispuso a ir a Caracas a buscar el sitio donde íbamos a vivir, pues no se quedaba con ser solo intuitiva, sino que era planificada y segura, pero predominaba en ella su instinto, olfato, que nos condujo a la prosperidad. Emprendió el viaje para evaluar ese lugar que sería nuestra casa y conocer el ambiente. Al regreso de aquella exploración le preguntamos, mamá, ¿y cómo es Caracas? Y ella dijo, eso es una locura. Pero hay que irse para allá, pa' Caracas, poco a poco uno se acostumbra. El tema de la inteligencia, que interesa desde el punto de vista social y desde la perspectiva de la búsqueda del éxito personal, es que uno tiene que adaptarse para tener el color del ambiente, tenemos que irnos pa' Caracas. El único propósito, la prosperidad. Ella nos dio la idea de que en Caracas encontraríamos la prosperidad, universidades, empresas, trabajo, y ese fue el destino.
Analizando el comportamiento de Consuelo, mi mamá llegó a la conclusión de que lo que la hacía efectiva en la búsqueda del éxito de sus hijos era su capacidad intuitiva para señalar y anticipar lo que podría ocurrir, y la actitud para encarar los retos con la certeza de que siempre lo que uno se proponga se va a conseguir. No puedo olvidarla diciendo de forma sistemática: hijo, usted tiene que saber hacia dónde quiere ir, pero por encima de todo camine con la convicción de que usted va a llegar a donde usted quiere llegar, porque la vida se la hace uno, la suerte es trabajo y el miedo no existe. Aquí fue cuando empecé a comprender que la vida no es cuestión de leche, es cuestión de actitud. Ella estaba escribiendo en mi ser el título de este libro. Su propuesta representaba un cambio trascendente. Mi mamá era como Moisés en el Antiguo Testamento, cuando le propuso al pueblo de Israel salir de Egipto y liberarse de la esclavitud, motivados por la promesa de que más allá del desierto encontrarían la tierra prometida, tierra de fertilidad, de la que mana leche y miel, como aparece escrito en el libro del Éxodo, en la Biblia. No es fácil caminar con la fe ciega, creyendo que algo que te hayas propuesto como norte se convertirá en realidad, pues dos enemigos conspiran contra los grandes propósitos, el miedo y la duda. Estos dos enemigos son como virus que van a limitar el accionar, e impedirán que nuestros pasos sean firmes. El otro enemigo a vencer está fuera de nosotros. Es parte del ambiente en el que nacimos, crecimos y nos desenvolvemos. Y es que, cuando estamos en una situación difícil, de desafío, de ruptura con la tranquilidad, que implica riesgo y cambios, de manera natural buscamos disminuir la incertidumbre y, por eso, muchas veces consultamos a esas personas que creemos que tienen el conocimiento o la experiencia para asesorarnos, o con quienes tenemos más afinidad o confianza. De esta manera buscamos enfrentar con mayor probabilidad de éxito los nuevos retos. Pero en la mayor parte de los casos, estas personas te señalan los elementos negativos, los obstáculos, las dificultades que debemos superar y, en muy pocos casos, te reafirman los talentos y recursos personales con los cuales contamos para vencer estos obstáculos y lograr el éxito personal y profesional. Me recuerdo a mí mismo, como si fuera hoy, preguntándole a mis amigos ¿usted conoce Caracas? Y los amigos de quienes esperaba el mejor de los impulsos y estímulos respondían: uy, chamo, Caracas es grande. Allá uno se pierde y no puede preguntar, porque cuando se dan cuenta de que uno no es caraqueño, lo mandan a uno pa' otro lado. Y uno anda todo perdido. Lo que tenemos que hacer es que no se den cuenta, proponían mis hermanos. Entonces vamos a tener que permanecer callados todo el tiempo, era lo que veía yo. ¿Y cómo lo hacemos pa' que no se den cuenta? La respuesta sonaba sencilla: aprender a hablar caraqueño, decía mi hermano. Eso es fácil, porque los caraqueños pa' todo es mira vale, mira vale. Y yo añadía preocupado: sí, pero cuando digamos, mira vale, ¿cómo está usted? Igual que van a dar cuenta. Del plan a la acción llegó el día de irse para Caracas. Veníamos en un camión. Bajamos Tazón y aparece el Valle de Caracas con el cielo iluminado. Yo tenía los ojos alerta, no había dormido en toda la noche por la ansiedad que tenía, era mi primera vez en Caracas. Comencé a ver un montón de casas en la montaña, como en los Andes, pero después resultaron ser los cerros, y las casas eran los ranchos. Recorrimos de sur a oeste la ciudad. Conocí la autopista Francisco Fajardo y llegamos a la Redoma de la India, que era el lugar de referencia de la zona. Y desde ahí, a la entrada, el comienzo del barrio. Empezamos a subir. Era 1975, amaneciendo un 17 de julio. Primero la fábrica de cemento, los bloques de La Vega, el barrio El Carmen, seguimos más y más arriba, apareció la capilla, hasta que llegamos a los paraparos de La Vega, calle 23 de julio, entre Zulia y la 1 de mayo. Y así comienza la vida en Caracas. Un solo pensamiento en mi mente: Padre Santo, ¿qué es esto? El barrio representó un shock psicológico. Encontrarse con un mundo inimaginable, pero para la gente que había nacido allí todo era normal: la basura en la calle, los niños descalzos, los hombres bebiendo cerveza sin camisa, los malandros, delincuentes comunes,
con pistolas, los buses llenos de gente hasta más no poder, la música en altavoz claro, salsa, que era la música del barrio, ahora es el reggaetón. Era verdaderamente un nuevo mundo, que llegué a percibirlo como saltar del cielo al infierno. Mi mamá nos había convencido de que en Caracas encontraríamos la prosperidad y, rápidamente, yo había dibujado en mi pensamiento la prosperidad, una casa bonita, un ambiente hermoso, calles limpias, gente amable, carro, teléfono, en fin, todo aquello que habita en el sueño de quien aspira a mejor calidad de vida. Cuando me di cuenta de que eso que había en mi mente no tenía nada que ver con la realidad, le pregunté a mi mamá, uy mamá, ¿y aquí es donde vamos a prosperar? Mi mamá, que leía lo que sentíamos y con poco hablar decía mucho, era un libro de consejos y un tanque de energía. Se acercó y me dijo: esto es lo que hay, y aquí vamos a buscar la prosperidad, adáptese mijo y no se queje tanto, de gracias a Dios que estamos vivos. Tenemos casa y salud, lo demás corre por cuenta de nosotros. Resguarda la mirada de niño. La mejor expresión de la inteligencia de una persona está en su capacidad de adaptarse, convertir cada situación en una oportunidad, aprender a disfrutar cada minuto de la vida. Cuando comprendamos que no tiene sentido sufrir y que la felicidad no consiste en esperar que las cosas te lleguen, sino en reconocerse capaz de buscar y aprovechar las cosas que vienen, entonces cada día se convertirá en un reto, en una batalla, por dar sentido a todo lo que suceda, y así poco a poco, paso a paso, reto a reto, experiencia tras experiencia, será siempre una demostración de que estamos vivos y, con ello, felices. Empezar a disfrutar cada momento, sin prejuicios, y vivir con pasión como lo hacen los niños, admirando cada cosa que esté a su alrededor, es la clave para conseguir la paz interna y el equilibrio emocional, que nos permitirá sentirnos relajados, sonriendo y produciendo bienestar a los demás. La tarea de aprender a ser feliz no es fácil, y menos para quienes viven inmersos en un mundo de estrés, de carrera en carrera, buscando resolver los problemas cotidianos o en un desespero por obtener dinero, poder o estatus. Pero si se tiene como propósito principal ser feliz, es necesario hacer cambios en nuestra forma de pensar, porque de ello dependerá nuestra manera de asumir la vida. Salomón, conocido como el gran sabio de la Biblia, 970-931 a.C., rey de Israel y de Judá, hijo de David, en su gran sabiduría decía: cambia tu forma de pensar, para que cambie tu forma de vivir. Nacimos para ganar. Siempre he pensado que todas las personas nacen para ganar. Haber nacido es la primera oportunidad que la vida nos ofrece. A pesar de considerar válida y cierta esta idea, me produce mucho desconcierto ver a mi alrededor gente que se siente fracasada, que piensa que no ha podido llegar más lejos porque la vida ha sido injusta. Desde esta perspectiva, pareciera que algunos por suerte nacimos y crecimos del lado de los ganadores y otros corrieron con una suerte distinta. Cuando las personas comienzan a pensar que el paso accidentado de su vida se debe únicamente a una mala jugada del destino, se separan de la realidad y no pueden hacerse responsables por lo que han hecho o dejado de hacer. En una oportunidad me encontraba dirigiendo un taller orientado a revisar el proyecto de mejora personal de los asistentes, y cuando dialogábamos sobre lo que los participantes creían acerca de su futuro, escuché a un hombre de 37 años de edad que en la sesión exclamó sin titubear: mi proyecto personal no existe, porque todo en mi vida está ya predeterminado, todo mi pasado ha sido un caos y yo pienso que así será el resto de mi vida. Me pareció trágico que él se alimentara de ese tipo de pensamiento. Esas creencias son como el cigarrillo, nocivas para la salud. El cambio comienza con la actitud que asume cada uno frente a la situación particular en la que se encuentra inmerso. No hay cambio de vida sin experimentar el cambio de actitud, y no hay cambio en la actitud sin que se produzca una reprogramación de nuestros pensamientos. No quiero decir con esto que el cambio ocurrirá de forma automática, pues este es un proceso complejo. Sin embargo, basado en la experiencia de muchas personas a quienes he acompañado en mi condición de coach, puedo decir que el éxito ha sido en todos los casos asistido por una fuerte convicción personal, una creencia firme en que las metas propuestas se van a conseguir.
Esta idea sostenida a pesar de las circunstancias, explica por qué muchas personas no desfallecen a los obstáculos o derrotas temporales. Quizás la debilidad del hombre radica, principalmente en la poca consistencia de sus creencias, pues como decía Marco Aurelio, la vida es obra del pensamiento. La fascinante empresa del mejor vivir es propiedad de cada uno. Cuando una persona se hace consciente de su ilimitada capacidad y la utiliza para el bien personal, la vida cambia de manera radical. Recuerdo el día que descubrí mi potencial interior, mis talentos, y me dije a mí mismo, y nací para esto. Y emprendí un viaje hacia la prosperidad, con la seguridad de llegar al lugar donde quería llegar. Cuando las personas se reconocen capaces y con valor, comienza la reflexión más seria acerca de sus vidas. Convertirse en un ganador comienza por pensar como un ganador. Las personas con actitud ganadora son las primeras convencidas de que en sus manos está su propio destino. Eso que faltaba para mí, el barrio representaba un reto, la lucha por sobrevivir. Había que superar los miedos, darle sentido a todo, descubrir las oportunidades ocultas, aquellas que nos conducirían hacia la verdadera prosperidad. Mi mamá sostenía la idea firme de que la prosperidad estaba en la mente de nosotros, en una idea, en la pasión por conseguirla y en el trabajo constante. Es lo que ahora conocemos como actitud. Cuando yo era adolescente, recuerdo escuchar a mi mamá que decía, las cosas, mijo, se consiguen haciéndolas con fe, pero no pura fe, a Dios rogando y con el mazo dando. A diario, en el barrio era fácil sintonizar el canal del pesimismo. La gente vivía en una especie de resignación o estado de conformismo. Culpaban al gobierno por su situación y cuando no era el gobierno, el culpable era el destino o la mala suerte. Era común escuchar a la gente decir, aquí nacimos y aquí morimos. No hay nada que hacer. Me resultaba inadmisible, cuando alguien se daba cuenta de que yo iba para la universidad y me decía, que va chamo, el estudio se hizo para los ricos. Tarde o temprano te darás cuenta, ese mensaje era repetitivo, estaba en todas las voces. Así hablaban Chicho, Huguito, Serapito, que era la forma como se trataba a los panas. Yo no era Carlos Saúl, era Carlitos, porque en el barrio el cariño nunca faltaba, lo que faltaba era autoestima, deseo de superación, ambición y alto sentido de propósito, pero, por encima de todo, fe en que mañana sería mejor. Ir del barrio a la universidad, era como una especie de desplazamiento a través de un espejo, dos mundos extremos, salir de uno y entrar al otro. Una forma de hablar y un tumbao distinto al caminar. En el barrio los muchachos caminaban como retando al mundo, con irreverencia y como queriendo decir, conmigo nadie se mete, ok. Empecé un proceso de mimetización, no sé si me transformaba en la universidad o en el barrio, de lo que sí estaba seguro, era de mis principios y valores. Sin dejar de ser en esencia lo que soy, aprendí a hablar el lenguaje de los unos y otros, hasta el tumbao al caminar, así me protegía y sobrevivía. Se trataba solamente de pensar y enfocarse en un propósito, prosperar. Yo aprendí al lado de mi mamá que el foco jamás se debía perder, pero también que la vida se hizo para vivirla. Adaptarse era una premisa, comer lo que hay y arroparse hasta donde alcanza la cobija. Era una enseñanza básica, pero no por ella deja de ser profunda. En las cosas pequeñas están las grandes cosas. Lo sencillo o simple tiene poder transformador, cuando quien lo recibe lo hace con humildad y deseo de aprender y avanzar hacia una meta clara. Yo tenía un propósito, la prosperidad, pero ello no debía atentar contra la felicidad cada día. Es necesario experimentar y vivir con humildad y apertura todo lo que nos va aconteciendo. Nos corresponde después dejar lo bueno y eliminar lo malo. Y lo bueno o lo malo lo decide cada uno. El barrio era tan exigente. Sentí que yo debía agilizar los pasos, para no parecer extranjero en ese mundo. Aprender a leer el ambiente, saber lo que la gente valoraba, las cosas que eran importantes para ellos. Se trataba de hacer eso que ahora llamamos empatía, y así me dispuse. En el año 1975 se estrenaba la película Terremoto y mi amigo Chicho me invitó, iríamos al cine Metropolitano, uno de los mejores de la época. Era el gran cine de la capital, eso era mucho con demasiado.
Todo el mundo hablaba de la nueva tecnología, el grito innovador del momento, el Soundround. Por doquier comentaban que las cornetas eran tan arrechas, tan espectaculares, que producían la sensación de un auténtico terremoto. Llegué al cine, entré y mi expectativa no era ver, sino sentir lo que la gente decía. Para mí, que venía de un pueblo, de verdad que me parecieron sorprendentes esos decibeles que se estrenaban en mi cerebro. La actitud que ayuda a obtener éxito, consiste en pensar que por más que conozcamos de todo, siempre habrá un mundo por explotar, una experiencia por vivir o un camino por andar. Entonces el propósito superior del ser humano no es conocer todo, pero sí, que todo lo que se conozca tenga sentido, sea apreciado y valorado. La genuina libertad. El presente hay que vivirlo con intensidad, sin prejuicios ni juicios valorativos que nos conduzcan a ver la vida en términos de malo o bueno, sino con el disfrute de hacerse siempre presente y libre de pensar. Mañana, el pasado no será más que el recuerdo que viviste con la intensidad del color del arco iris emocional, que será iris para el que se dio la libertad de vivir, pero gris para aquel que no se dio permiso, para quien se fijó fronteras y se limitó el derecho a disfrutar, gris para quien por ser temeroso, fronterizo, prejuicioso, renunció al genuino derecho de vivir la vida que le pertenece. Mañana recordarás el ayer, que no es más que la memoria de lo vivido, con la